No entiendo muy bien lo de este ojo. ¿Qué se supone que representa, ¿Ojos? Es posmodernista. O sea, puras locuras. ¡Ah! ¿Y dónde están los bancos? Arriba. ¿No es fantástico? Como digas, dame una Dove. Ya no servimos esa marca. Tenemos una de Malasia que es mejor que la Dove. Está hecha de salsa de soya. Como digas, dame una Dove. Hola, Formaico. Saluda a mis amables parroquianos. Hola. Mo, ¿quieres conocer a unas modelos muy atractivas? ¿Modelos? ¿Ya vas? Disimulen. Me les va a todos, espero que esté muy bien. Un saludo a Diego que acaba de llegar acá, el primero, y bienvenido aquí a Pablo y sus mundos en los jueves temáticos. Hoy inicié con este pequeño fragmento de uno de los capítulos de Los Simpson, exactamente un capítulo de la temporada 13 y el periodo quizás dorado de la serie. Y bueno, hoy vamos con un tema muy importante, muy interesante. Tal vez algunos lo conozcan o otras personas no lo sepan muy bien, pero que sin duda alguna influye y tiene mucho que ver con nuestro día a día, con lo que pensamos, con nuestra concepción de la época, con lo que nosotros estamos generalmente asumimos pensar de lo que está sucediendo en nuestro mundo, en nuestro entorno. Y tiene que ver con algo que algunos han llamado una condición o que otros han llamado una etapa, una historia, y que yo consideraría más bien un instante en el pensamiento de Occidente que se basa en una desilusión que se ha sentido en algunos filósofos que no pudieron desarrollar un pensamiento complejo y arduo y que optaron por considerar o generar cierta forma de establecer algunas suerte de ideas, muchas de ellas bastante inconexas, y que de algún modo intentaban dar cuenta de lo que estaba sucediendo en el mundo, pero también en el arte, en la religión, lo que estaba sucediendo en la arquitectura. Y por eso hoy voy a hablar de la posmodernidad. Hoy voy a hablar de eso que vamos a ir definiendo, vamos a ir un poco encontrando y relatando aquí en esta noche de hoy. Y bueno, bienvenidos a todos aquellos que lleguen y a quienes lleguen más tarde, y a aquellos que no puedan incluso verlo en el momento, pues en su momento quedará también en el canal de YouTube. Y bueno, esto de la posmodernidad para algunos tal vez sea algo bastante extraño, pero es algo que yo personalmente como docente universitario, de algún modo, así no lo conozcan, así no lo llamen, así no lo nombren de esa manera, tengo que encontrármelo de manera frecuente en muchas de las afirmaciones o algunas de las creencias que implícitamente tienen muchos de los estudiantes, ¿no? Y hay una suerte de eslóganes, de suertes de mantras casi de la posmodernidad. Frases como no existe la verdad sino verdades, o todo es sujeto, entonces pues nada es sujeto. Expresiones como los grandes relatos han caído, o el famoso todo es relativo, ¿no? Y una que me encanta, y sobre todo que es tan fácilmente que se puede cuestionar tan fácilmente, y es la idea de que algo o explicar algo como un constructo social y reducirse a esa frase para poder dar cuenta de ello. También otra idea muy común que también se repite constantemente en esto que podemos llamar por el momento aquí posmodernidad, y que consiste pues básicamente en esta crítica que le voy a hacer. También considerar que la ilustración ha fallado. La ilustración entendida como un proyecto de la razón, y por supuesto junto con ello también esta otra idea de que la ciencia es un relato más, y esto nos lleva también a pensar, o que muchos lleguen a pensar, en que los hechos y los datos no importan, sino lo que se diga de ellos, y ese decir viene de un poder que los administra, los trata, los trabaja y por supuesto condiciona la vida de muchos otros. Y también por supuesto, y aún más
podemos también considerar esta otra frase, ¿no? Muy común y que hay veces algunos la emplean para todo, y es considerar que la razón es opresora. Bueno, estas y algunas otras ideas más hacen parte de eso que se ha llamado posmodernismo, una suerte o pretendida irrupción de con la modernidad, una respuesta a la modernidad y también a esa desilusión que se tenía por los grandes proyectos mundiales, los grandes proyectos que querían abarcar y poder capturar a la idea de la humanidad en una sola experiencia, y que por supuesto se halló que no necesariamente es así. Y por supuesto también los posmodernistas o los filósofos posmodernistas, que algunos de los cuales ya nombraré, por supuesto parten de algunos indicios y de algunas cosas que evidentemente estaban sucediendo en el mundo, especialmente o luego de mayo de 1968, ya que esta filosofía se va a cristalizar de una manera bastante potente, sobre todo en el año de 1979, cuando aparece un escrito que, digamos, es el que ayuda a corroborar o a encontrar o evidenciar ese periodo de la historia, y es el libro llamado La condición posmoderna de Jean-François Lyotard, un escritor francés. Pero bueno, más allá de todo eso, y ya hablaremos un poco del asunto de Lyotard, me interesa un poco hablar de la posmodernidad, porque hay mucha confusión al respecto, y no en vano, eso es en gran medida o buena medida lo que quieren hacer los autores posmodernos, ¿no? Crear o valerse de la suerte de confusión que existe en el mundo para entender ciertas cosas, para que se ha basado en alejarse de la ciencia, en alejarse del razonamiento, en alejarse también de comprender a la sociedad en términos posibles desde la ciencia, desde una ciencia que pueda explicar las cosas y no simplemente interpretarlas. Entonces hay un texto que nos va a ayudar a ir reflexionando mucho, porque ya voy a ir ahondando un poco más en este aspecto y en qué consiste esto que yo llamo la crítica a la posmodernidad. Y un documento que yo les recomiendo bastante es un texto corto, bastante jocoso, de Stephen Katz, llamado Cómo hablar y escribir en posmoderno. Y yo no me voy a ir con todos los detalles que pudiera trazar, para no quitarles, digamos, la expectativa y la idea de poder leerlo y las ideas que podrían recoger al leerlo, no adelantarme, pero sí quisiera centrarme en una cosa muy básica que él comienza a hacer al principio de su ensayo, y es que escribe una frase muy corriente, muy normal, pero que es legible, y él dice que la va a traducir a jerga posmoderna. Y esto es bastante gracioso, ¿no? Él dice que escribir una frase como la siguiente, que es clara, es llana y se puede entender lo pueden entender muchísimas personas, no es suficiente para el lenguaje posmoderno y tendría que traducirse o expresarse de otra manera, que él la convierte de una manera algo muy gracioso. Y lo digo porque esto fue una experiencia con la que yo me encontré en la universidad al tratar de leer a todos este tipo de autores que intentaban dar cuenta de esa época a la que decían estábamos perteneciendo, y que por lo tanto también siguiendo ese ritmo del mundo, pues nos estábamos alejando, o en algún momento íbamos a alejarnos de todas aquellas grandes cosas que los proyectos de la humanidad, los grandes relatos de la humanidad habían hecho constituido en algún momento. Dice la frase que que Stephen Katz genera, la primera, y que va a transformar al lenguaje posmoderno. Dice así: la sabiduría milenaria de los indígenas puede ayudarnos a ver de otra forma el malestar de la cultura occidental. Me parece una frase clave, interesante, incluso llamativa, y que en muchas cosas yo suscribo. Hasta allí no hay ningún problema, ¿no? Considero que mucho de la sabiduría indígena podría eventualmente ayudarnos a hacer eso. Pero después lo convierte de esta manera. Dice que ese es el lenguaje posmoderno. Debemos de construir la intertextualidad de los efectos de realidad de los discursos del otro poscolonial, ajeno a la metanarrativa de Occidente, para aprender el devenir alterno de las desviaciones falogocéntricas que median nuestras identidades. Y es interesante cómo hace toda esa transformación y de qué manera lo hace, para darse cuenta que en últimas básicamente se supone que está expresando lo mismo. Pues bueno, abriendo con todo esto que estoy diciendo, vamos a hacer esa crítica
o esta otra crítica a la posmodernidad que voy a iniciar esta noche de hoy aquí en Pablo y sus mundos. Pero bueno, este es el segundo tema. Antes de continuar, voy a ir anunciando, como siempre hago, los temas que vienen para la próxima semana. Este es el segundo tema de este mes. Comencé la vez pasada hablando y tratando de una perspectiva adecuada, histórica, filosófica, espiritual, de cómo leer adecuadamente el Antiguo Testamento. Hoy venimos con ese tema de la posmodernidad. La próxima semana voy a hablar de cuando las teorías, no cuando las teorías fallan, sino los casos concretos de muchas teorías de la ciencia que fallaron y que son bastante particulares y que en términos epistemológicos tienen mucho que enseñarnos. Vamos a ver el caso de la histeria femenina, del planeta Némesis, ¿cómo se llama? El átomo cúbico, el flogisto y una cantidad de teorías bastante interesantes. Y la última semana vamos a ir a la simbología y vamos a ir a encontrarnos un poco con eso que se llaman los arcanos de las cartas del tarot. Porque más allá del hecho de si se adivina o no con ellos, que en realidad a mí poco me importa, es interesante integrarse, entender qué es lo que el mundo simbólico del tarot nos ofrece. Bueno, un saludo a María Muñoz. Les recuerdo que estaba hablando un poco aquí de lo que va a venir. Hoy nuestro tema es otro. Hoy estamos hablando de una crítica a la posmodernidad. Estaba hablando un poco qué es lo que va a venir la próxima semana. Y bueno, bienvenida a este espacio de aquí de Jueves Temático en Pablo y sus mundos. Bueno, la crítica a la posmodernidad ya se había dado desde incluso en los mismos momentos en que va naciendo en el año 1979 con este libro Discurso de Jean-François Lyotard, que es la condición posmoderna, pero el punto álgido quizás fue despertado gracias a un físico, un profesor de la Universidad de Nueva York, que escribió un título bastante sugerente. Este autor se llama Alan Sokal, y él escribió un texto llamado Transgrediendo los límites de la realidad, hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Este texto fue publicado en una revista de ciencias sociales llamada Social Text. Eso fue aproximadamente en el año de 1996. Y lo interesante es que él en ese texto aparentemente quería demostrar muchas de las ideas que efectivamente algunos de los posmodernos sostenían, y que en efecto esto era así porque en realidad la ciencia era una construcción social, y lo que él quería sugerir en ese texto es que en realidad cosas como la gravedad eran una construcción social, algo que es francamente gracioso y cualquier persona con una mínima preparación podría saber que no. Pero en últimas lo que él quería denotar, porque él fue lo que hizo posteriormente, y eso por eso se le conoció como el escándalo Sokal, y es que él tiempo después de que este artículo fue aceptado en la revista, pues escribió otro en otra revista donde francamente exponía de una manera directa que todo lo que había escrito en ese otro artículo eran simplemente una cantidad de mentiras, y que simplemente era para desmitificar, para señalar la cantidad de mentiras que los autores posmodernistas escribían, y que muchas veces empleaban una jerga aparentemente científica para darle un valor más grande a sus afirmaciones, pero que en realidad carecían de todo fundamento y estaban empleando muchísimo, muy mal los términos. Entonces, esto le llevó después a escribir junto a otro autor un libro interesante llamado Imposturas Intelectuales, donde toma a unos escritores posmodernos y hago la salvedad, y una salvedad interesante, porque algún día también quiero tratar sobre este autor aquí, y es cuando consideran a Jacques Derrida. Él prefiere no tocarlo y dice que no conoce muy bien la filosofía de Jacques Derrida como para incluirlo, y es un punto clave porque es muy común, es muy corriente incluir a Jacques Derrida dentro del el saco de basura del posmodernismo, cosa que yo separo, y no solo yo, pues muchos autores que han conocido a Jacques Derrida lo hacen, y con justas razones, que algún día espero exponer aquí. Pero ha sido uno de los autores quizás más manoseados por el llamado posmodernismo, en especial por ese uso descuidado
sin ton ni son del famoso término de construcción. Ahora todo el mundo habla de construir el amor, de construir la sociedad, de construir patapín y pataplán, una cantidad de cosas, muchas veces sin saber qué significa y muchas veces sosteniendo bajo otro nombre las mismas ideas y las mismas costumbres que ya tenían antes de ser deconstruidas. Y esto es algo bien importante, porque si algo va a ser el llamado movimiento del posmodernismo. Y ojo, porque aquí voy a aclarar, hay el movimiento filosófico y están los movimientos artísticos. Y si bien algunos tienen unos puntos de fuga muy similares, cada uno va a terminar divergiendo en una cosa. Aquí sobre todo voy a hacer una crítica a la posmodernidad desde su visión filosófica, pero también desde esa manera de entender o de relacionarse con ese gran proceso llamado la modernidad, del cual considero seguimos haciendo parte, independientemente de que se presenten ciertas condiciones tecnológicas, sociales, culturales, que por supuesto son unas formas particulares de acción y reacción frente a estas condiciones que han cambiado a partir especialmente del siglo XV, cuando la ciencia irrumpe en la historia occidental y comienza a transformar mucho del pensamiento nuestro. Y es algo grande, es algo largo, ¿no? Que no se dirime en unas pocas años, en unos pocos incluso siglos, sino que son procesos extendidos. Pero bueno, de eso hablaremos poco a poco. El punto es que precisamente lo que va a hacer la posmodernidad es generar un contraste incluso de carácter terminológico, muchas veces que se va a agudizar en una suerte de metalingüística, en una suerte de metalenguaje, que va a hacer que nosotros muchas veces y las personas no entiendan, no se acerquen al lenguaje del texto, de los textos de los posmodernos. Entonces, si los valores, por ejemplo, que cada uno de ellos habla, son totalmente distintos. Uno por ejemplo, clave para contrastar, es que en la modernidad siempre se va a hablar, por ejemplo, de valores como la ética del trabajo, la idea de que hay un hombre general, una humanidad general pensada en términos grandes, una suerte de humanidad prometeica, mientras que del otro lado nos vamos a encontrar con una ética del consumo opuesta a la ética del trabajo y una suerte de hombre dionisiaco bastante entregado al momento, que está en franco contraste con el hombre prometeico. Luego mientras que la modernidad hablaba del progreso, la posmodernidad va a hacer énfasis en el hoy, en el ahora, mientras que el valor importante de la modernidad era el futuro, hoy se va a insistir en el presente, mientras que la modernidad nos habla de la razón, del pensamiento, de la ilustración. Se va a hacer énfasis en la posmodernidad, sobre todo en satisfacer el deseo. La modernidad nos hablaba del humano en general, o incluso de una forma bastante machista hablar del hombre como el universal de toda la especie, mientras que en la posmodernidad el énfasis va a caer en la persona, no en el individuo propiamente. Ahí hay una transformación, pero hablemos del valor de la persona como tal, cada una expresando su propio deseo, siendo un representante de su presente, de sus propios quereres, que no tienen por qué sumirse ni atarse a grandes relatos históricos que por supuesto fueron presentándose de una manera fallida y bastante deficiente a la hora de asumir las posturas o las ideas que ellos querían proponer. Esos 4 relatos, son los que Lyotard va a criticar, son en principio el cristianismo, que va a presentarnos una idea de la liberación, de la superación del mal y del pecado, y que va a fallar porque precisamente en su imposición de esto terminará haciendo más mal, terminará generando una suerte de oposiciones que van a dispersar a los pueblos y que van a considerar que pues bueno,
a punta de imposición, de hacer cruzadas y otra serie de cosas, pues no se podía llegar a esa concepción del mundo y de la historia de manera divina. Está el otro gran relato, que es el relato de la Ilustración, donde la razón, el pensamiento y con ello la ciencia se presentan como el gran epítome de la humanidad, y ellos dice el posmodernismo, eso también va a fracasar. La Ilustración es un proyecto fallido que va a encontrarse contra la realidad del acontecer de la gente, donde no optan por eso, donde la razón no funciona, menos aún después del gran choque que va a encontrarse con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. En un tercer momento, otro de esos grandes relatos de los que Lyotard va a decir que se falla es, por supuesto, el liberalismo económico representado en el capitalismo, ¿no? Esa idea de que pensar que el individuo, el hombre, va a ser libre en la medida en que logre comerciar, que logre presentar su esfuerzo ante los otros y a partir de ellos enriquecerse, porque los demás encuentran valía con esto que él produce, pues por supuesto también va a chocar con la realidad de lo que implica la producción, lo que implica el comercio, lo que se genera con él a través de la esclavitud y una cantidad de errores que por supuesto se tienen dentro del sistema capitalista. Pero no mucho menos, y por eso, por el hecho de ser su oposición, también el posmodernismo va a ser una crítica directa al comunismo, que si bien pretende desde un implantamiento de implantar una sociedad que logre establecer una buena conexión entre todas sus partes, que logre tener control sobre las formas de producción, pues ahí también va a encontrar fallas y se va a dar cuenta o va a denunciar el posmodernismo el hecho de que precisamente eso que se suponía iba a liberar socialmente al mundo, pues terminó siendo la casa de muchísimas tiranías para ayudar a que se genere más opresión y que se falle por completo en todos estos quereres, estos deseos, estas razones que se daban a sí mismos estos grandes relatos. Entonces, todos estos relatos siempre van a chocar en realidad con eso que las situaciones mismas y los múltiples relatos existentes son los que en última son los que existen, se van a encontrar. Y eso es bien importante porque la posmodernidad le huye a los grandes relatos, pero le dice sí constantemente a los pequeños relatos, a los incluso individuales, si de ser posible, y dentro de los individuales, a cada una de esas fluctuaciones y deseos que una sola persona, que ya es en sí mismo una gran pluralidad, puede llegar a tener. Entonces, ya términos como el conflicto, términos como la verdad, se van a transformar en el consenso, la búsqueda constante de un consenso, a partir de entender de que no existe una verdad única, sino una multiplicidad de verdades, que no existe una sola moral universal, sino que hay una ética personal que responde al momento, que frente a las transformaciones dialécticas de la historia debemos presentarnos con, sobre todo haciendo un énfasis en en la transparencia que debemos tener, especialmente cuando las oposiciones que se daban en la modernidad entre luz y oscuridad, entre ignorancia y razón, son absorbidas y en realidad una de ellas toma el control y se asumen como la condición de ese ser. Si quieres ser ignorante, tienes que serlo. Si quieres ser parte de tu oscuridad, disfrútala. Si quieres hacer que no te dejes atar por la razón, no te dejes atar por las medidas que te dicen las grandes narrativas. Una sociedad flexible frente a una sociedad disciplinaria, una liberalidad frente al discurso de la libertad, y todo esto está en el marco de una de las grandes palabras que la posmodernidad se sirve o se presenta especialmente por uno de los autores que, si bien no es propiamente posmoderno, y ahí hay un error grandísimo en muchos autores que he visto en YouTube al decir que lo es, ha empleado sin duda este concepto que trató Michel de Foucault, que es el de poder. Entonces, la posmodernidad va a tomar el poder como el concepto básico, y todo, o buena parte de todas las relaciones sociales, se van a leer como unas relaciones de poder.
en contraste con esa gran idea que tenía en la modernidad del deber, del tener que realizar algo para mejorar como parte de mi quehacer humano, para poder cambiar las condiciones. Y ojo, porque el poder, que como lo digo es un término que va a explorar Foucault y que lo va a conceptualizar, es muy interesante, pero en realidad, y aquí quisiera hacer otro paréntesis, la obra de Michel Foucault, que es tan alabada, tan mencionada en una cantidad de fuentes, es quizás el autor en ciencias sociales más citado, según se sabe, por muchas otras autoridades en el tema, no necesariamente es la mejor obra, es una obra que a mi juicio, y a la que le espero dedicar y sostener algunas de las afirmaciones que yo digo aquí, es una de las obras que más mal le han hecho a las ciencias sociales, porque muchas de sus afirmaciones se toman como verdades sin ser contrastadas de manera empírica, casi que se ven como una suerte de verdades, y lo dijo Foucault, y póngale el sello y ya. Cuando no se examinan esas cosas que están allí, y en realidad creo que a mi modo de ver se ha causado un gran atraso a las ciencias sociales cuando se sigue ciegamente a este tipo de autores, y sin duda alguna Foucault es uno de los que ha marcado esta tendencia, y sobre todo porque no se lee estos autores de manera crítica, lo mismo que se hizo en psicología. Bueno, los psicólogos ya se han divorciado algunos de la lectura de Lacan y también de Jacques Derrida, que filosóficamente se lo saca del marco y de la discusión en la que él viene y se lo toma para adaptarlo a unas circunstancias incluso de corte política y incluso artística, para poder entender y tal vez darse laxitud a una actividad que comienza a volverse indisciplinada para comprender el arte, y ya no entiende el canon, ya no entiende los patrones, y porque considera que todo eso no solamente es estructural, sino que es una forma de encasillar a los valores que cada individuo le puede llegar a dar. Y esto aparentemente es bueno, ¿no? Uno lo puede ver y dice es un avance, ¿no? Es un avance que va de esas visiones unívocas, totalitarias, a pasar a darle a los individuos un valor a lo que hacen, a lo que están generando, y que no tiene por qué regirse a grandes cánones o a grandes reglas establecidas por una suerte de jerarquía que no sabemos, como decimos, qué pitos toca aquí en Colombia. O sea, ¿y esta gente qué? ¿Por qué impone eso? ¿De qué manera establecieron eso, y por qué tienen que decir esto es arte y esto no lo es, o por qué este es un libro valioso y este otro no, y todo ese tipo de cosas que en últimas fueron los grandes valores de la modernidad? Todos esos cánones, todas esas estéticas, todos esos valores y pensamiento, ya fueran axiológicos, ya fueran en general filosóficos, y que fueron conduciendo la historia, o buena parte de la historia de la modernidad. Eso, por supuesto, en el gran marco de las condiciones económicas del mundo, especialmente aquellas que comienzan a ser parte de nuestra condición de vivir en un mundo capitalista, donde el mero ciudadano ya no basta, los valores de la ciudadanía no son suficientes, sino que a eso hay que agregarles la transformación del ciudadano hacia el ser consumidor, porque necesitamos seguir extendiendo nuestro sistema económico, y la manera de hacerlo es seguir constantemente consumiendo. Eso también, por supuesto, nos lleva a que pasemos una gran cosa que se logró en términos sociales, y es establecer los estados para transformarlos todos a cuenta o a favor de algo que es el mercado, en función del mercado. Y eso no en vano, y en ese sentido los posmodernos tienen algo de razón en la medida en que efectivamente es fácil y es evidente verlo, que sin duda alguna hay multinacionales que hacen parte del mercado, que tienen directa o indirectamente más poder o más influencia que muchísimas naciones del mundo, que francamente tienen una condición social, una condición institucional, pues que está, si no en declive, totalmente perdida, si no tienen fuerza ni para la protección de sus ciudadanos. Pero bueno, todo eso que he dicho
es para entender un poco dónde debe ir, dónde vamos a ir en esto con esta crítica a la posmodernidad. Pero bueno, yo quiero antes, para continuar pues de una manera exacta, precisa, dar una definición, porque estoy hablando aquí de la posmodernidad, pero no la he definido para ustedes que me escuchan. ¿Y de qué se trata? ¿De qué consiste esto? Yo me voy a basar aquí en la definición que da Miguel Ángel Garrido Gallardo en el Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales, que es como el estándar, ¿no? Y él define aquí la palabra posmodernidad de la siguiente manera. Dice, periodo de la historia de la cultura occidental cuya epísteme, es decir, o visión de mundo, su principio de conocimiento, se caracteriza por las notas de nominalismo, es decir, el valor de la palabra, el nombre para las cosas, el agnosticismo, la incapacidad de conocer en sí mismo algo, el relativismo, que se refiere a esa idea de que todo es relativo, de que en realidad no hay algo absoluto, y el desinterés por la verdad y el cientificismo. Es decir, el valor de aletheia, de la gran verdad que desde el mundo antiguo se conocía, desaparece aquí y van a aparecer muchas verdades de acuerdo a la posición de cada uno. Y ojo, porque esto es un elemento importante, ya que en realidad los relativistas tergiversan mucho del concepto de relatividad en términos físicos, tal como Albert Einstein lo presenta. ¿Ya? Y algunos piensan que eso de hablar de la posición del espectador de un fenómeno físico, es decir, que ese espectador tiene la verdad frente a la interpretación de ese fenómeno que está él viendo y que está percibiendo desde la orilla donde él está, o desde el punto donde él está, pues eso es una tergiversación. Pero bueno, esa es la palabra que se toma y que se utiliza. Y también tiene que ver con algo que nace en ese momento, cerca de cuando Einstein está desarrollando su teoría, y ocurre algo muy importante para nosotros en las áreas de las ciencias sociales, en la antropología, y es que nace el relativismo cultural, que si bien puede servir para interpretar esto, no consiste en lo que hoy se entiende como relativismo en términos de relativizar todos los valores morales o las ideas o afirmar que no hay cosas ciertas. El relativismo originalmente en antropología lo que quiere decir es que las culturas son iguales, pero en términos de que no pueden ser comparadas unas a otras y que no hay un valor absoluto, al menos hasta ese momento, hasta que Franz Boas lo presenta, donde todas se puedan medir, como lo hicieron los evolucionistas, bajo un parámetro general, sino que los valores son relativos a su propia condición. Pero eso no quiere decir que no existiera una sola verdad, es una cosa totalmente distinta. Bueno, continúa diciendo la definición de Miguel Ángel Garrido Gallardo lo siguiente. Estas notas están relacionadas entre sí, es decir, el desinterés por la verdad, el cientificismo, el agnosticismo relativo, y con consecuencias, como el eclecticismo, es decir, la reunión de muchas cosas para poder compaginarse su propia historia, el predominio de lo formal, la búsqueda de nuevas maneras de expresión o ausencia de compromiso. Esto del predominio de lo formal es bien importante porque es una época que precisamente va a llevar a que se establezca más el poder de la imagen, que como se hizo en la modernidad y incluso desde el periodo de la escolástica, donde la palabra escrita y oral era la que tenía un valor decisivo a la hora de desarrollar intelectualmente las cosas. Aquí la imagen va a tomar, y la forma de las cosas va a ser más importante que el contenido de ellas, porque el contenido puede ser expresado desde condiciones de poder, donde todo es examinado en eso, y se comienza a evidenciar que en realidad eso que yo quiero expresar es con el fin de tener un poder sobre otros, y mi idea o un gran relato que yo tenga es porque en realidad quiero generar un poder sobre aquellos que están creyendo ese relato. Bueno, eso grosso modo es una de las definiciones que podríamos dar de posmodernidad. Ojo, porque ahí estamos definiendo, bueno, posmodernismo como periodo histórico, posmodernidad como periodo histórico
Pero el posmodernismo es precisamente el movimiento que asume ese periodo histórico como un proceso real que se está viviendo y que es posterior a la modernidad y que por supuesto continúa o sigue estos valores, ¿no? Y por eso es que el término, que bien puede llamarse posmodernidad o postmodernidad, incluye un amplio abanico de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos, especialmente ya de finales del siglo XX, y que por supuesto se han definido en esa relación de tensión con la modernidad. En este sentido, el término pues ha dado paso a otros que me parece a mí que con el tiempo han permitido entender mucho mejor este proceso, ¿no? Zygmunt Bauman nos dio esta idea de la modernidad líquida. También otros autores nos hablan de la modernidad tardía, de la sociedad del riesgo. Uno más acertado y políticamente tal vez no muy querido, que es el de la globalización, porque lo que estamos viviendo es un periodo de globalización, o por lo menos se desarrolló especialmente desde los años 90 hasta acá, y algunos más le llaman un capitalismo tardío o capitalismo cognitivo. El punto es que estas categorías que yo digo, que estoy mencionando, en realidad pueden ser mucho más eficientes que esta que estamos hablando hoy, que el de posmodernidad. Sin embargo, atención, ¿por qué sigue siendo tan importante a pesar de que en realidad sí se ha superado? Y es porque en últimas tiene una incidencia política, una incidencia de que muchos de los pensamientos que se desarrollaron por los filósofos que pensaron esto, tiene una incidencia en la actualidad en todo lo que nosotros debatimos políticamente. Buena parte de esto que se llama, entre comillas, el lenguaje inclusivo o las luchas de las minorías, en buena medida toman o se alimentan de todos estos movimientos posmodernistas y de la posmodernidad en sí, y se nutren para poder generar un discurso. Pero y esto que en principio es algo valioso e importante, en realidad tiene por debajo de cuerda bastantes elementos que son muy cuestionables. Son muy cuestionables porque en realidad queriendo dar en el blanco, terminan en últimas yéndose más allá de sus propios propósitos y terminan fundando, organizando otro gran relato que quiere superar a los otros relatos anteriores, al cristianismo, a la ilustración, al capitalismo, al comunismo, relativizándolos a ellos, pero no a sí mismo. Y en este sentido, a la llamada posmodernidad al posmodernismo le ha faltado mucha crítica de sí mismo. Sobre todo porque ha generado una serie de actitudes que nosotros deberíamos cuestionar bastante. Pero antes de ver esas actitudes que ha provocado, hay que recordar las cosas que subyacen al posmodernismo, pero que en realidad ellos mismos no cuentan. Porque en últimas es como decir en un juego de póker con qué cartas va con qué cartas va jugando, y creo que pues evidentemente eso sería una manera de asegurar casi que su derrota. Bueno, el punto es que el posmodernismo no cuenta, no narra una serie de cosas que en realidad le han influido, una suerte de ideas, de hipótesis que subyacen allí y que en últimas han generado atraso en la forma en que el posmodernismo ofrece una salida a esa condición de falla que la modernidad logró al no poder llevar el proceso de la ilustración a un buen fin. Y sobre todo también al permitir dentro de ese contexto que se desarrollaran dos grandes guerras que llevaron al desastre y a la muerte de muchísimas personas, y todas hechas gracias al poder de la razón y de la técnica y a la operación de la ciencia.
Y eso, pues, para los filósofos de la posmodernidad es prácticamente algo crítico, algo que debería ponernos en alerta a nosotros de todos esos valores y de comenzar a considerarlos que en realidad no son tan absolutos, no son tan importantes, no tienen nada que decirnos en la actualidad. Y pues vamos a ver, en realidad no es así. Entonces, antes de ver a qué ha llevado la posmodernidad, quiero que veamos un poco cuáles son esos elementos que subyacen en él y que permiten que toda esta serie de pensamientos que ya enuncié se presenten de esta manera y se expongan así. Un saludo a Jorge, que acaba de llegar, y también a Cristian, no sé si lo saludé, pero bueno, un saludo enorme a ellos que acaban de llegar. Hoy estamos hablando, bueno, un tema un poco más álgido, en términos de lo que es la filosofía, pero que incluso a todos, querámoslo o no, sepámoslo o no, está influyendo día a día con nosotros, independientemente de si sus afirmaciones son ciertas o no, porque hay una influencia. Aquí hago un paréntesis porque es muy importante que sobre todo aquellos que me escuchan y que no tienen familiaridad con las ciencias sociales, es muy importante que entiendan que el papel de las ciencias sociales en términos de la academia y la sociedad es más influyente de lo que se piensa, porque muchas personas a veces no ven los logros en términos como se pueden ver en las ciencias, en las ciencias, bueno, no digo fácticas, sino en las ciencias tipo física o ciencias naturales, porque no se aplican muchas veces con dispositivos tecnológicos, sino que se aplican a través de dispositivos ideológicos o de formalismos, incluso en términos del derecho, y que van a influir con los años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las teorías y las ideas que se desarrollan en una época de ciencias sociales, en realidad van a tener una influencia directa en cómo hacemos y vemos nuestra propia sociedad en un futuro, porque muchas de esas cosas van a influir en cómo operamos en nuestra sociedad, cómo vamos a pensar el derecho, qué pensamos de nuestro mundo. Estaba viendo hoy que algunas personas tomaban, creo que fue en Twitter, una afirmación de Carl Sagan que él hacía muy interesante sobre las condiciones en que él veía el futuro de nuestra sociedad. Prácticamente estaba hablando de lo que hoy estamos viviendo. Y él quejándose en el año 1995 en su famoso y bello libro de El mundo y sus demonios, y criticaba cuáles iban las condiciones de la sociedad. Y es muy gracioso que al final, como él no estaba dedicado a las ciencias sociales, pero al final mucha gente ponía en los comentarios, es que predijo, anticipó, casi que dijo casi que dicen que profetizaba. En realidad no es que él profetizara o predijera, sino que leía a los autores que habían explorado en términos de las ciencias sociales lo que iba a proyectarse. Es como las personas que se aterran y dicen, ay, los Simpson una vez más predijeron tal cosa, ya que comenzamos con los Simpson hablando de este tema. No es que predigan, no es que sean profetas, sino que tanto los Simpson como Carl Sagan en su momento se basaron en los autores adecuados de las ciencias sociales, no en en estos mentirosillos posmodernos que no hacen sino echarse cuentos y palabrería para adornar cosas, sino en gente que ha hecho un estudio juicioso de lo que es nuestro mundo y de lo que es la sociedad, investigando de manera oportuna y, por supuesto, anticipando, porque tienen elementos prospectivos para hacerlo. Esto no es un asunto de magia, no es un asunto de vaticinar el futuro, es un asunto de saber cuáles son las condiciones y bajo ellas qué cosas pueden llevar, hacia dónde puede ir nuestro mundo con esto. Pero bueno, estaba por presentar eso que subyace al posmodernismo, pero no se lo cuentan porque ellos mismos no quieren caer o no quieren quitarse ese tapete por el cual vuelan por encima de sus estudiantes, presentando una jeringonza, una suerte de palabras que nadie entiende y mucho menos ellos, simplemente para hacerse pensar como más inteligentes. El punto es que, como ya lo mencioné, al posmodernismo le subyace un alto contenido de relativismo cultural, que, como lo expliqué, nada tiene que ver, aunque dice basarse en eso, en el relativismo cultural de la antropología, que, como lo enuncié, era una manera relativa de examinar cada una de las
culturas en sus propias condiciones. Pero Framboise, que fue quien expuso el relativismo, no quería hablar o pensar que es que no habían valores morales o que todos los valores fueran lo mismo, no, sino que había que estudiar cada cultura en su propia condición y que por lo tanto era relativo lo que se estudiaba con determinada cultura en otra. Esto lo hacía porque las tendencias, especialmente el difusionismo y el evolucionismo, estudiaban a las culturas en un marco casi que metafísico general en el que todos se acomodaban, todas esas culturas, bajo valores, y si encajaban en esas figuritas pues las incluían, y si no las degradaban a esas culturas. Framboise se da cuenta y dice, no, cada cultura debe ser estudiada en sus propios términos, en sus propias concepciones, lo cual hasta cierto punto es válido y es muy cierto, pero con los años también se vio que tenía muchas fallas metodológicas y que se necesita un grado de comparación para poder entender que, y además porque las culturas se relacionan unas con otras. Otro de los elementos es que ya lo mencionamos en el caso de la hipótesis, de el lenguaje, el llamado lenguaje inclusivo, entre comillas lenguaje, es que al posmodernismo le subyace y está una fuerte casi que aceptación religiosa de la hipótesis World-Sapir. La hipótesis World-Sapir lo que dice es una hipótesis de dos lingüistas de principios del siglo XX, y lo que dice es que el lenguaje condiciona mucho la mentalidad de quien lo habla y que por lo tanto, de acuerdo al lenguaje de cada persona y de acuerdo al pueblo que viene, pues así es su realidad. Y esto es una hipótesis interesante, pero cada vez se han hallado elementos para entender que la mente humana no solamente está prescrita ni está condicionada por nuestras condiciones lingüísticas, y que hay otros factores que entran a determinar eso, y que hay muchas cosas elementales y en común y que son transversales a muchas culturas, que son transculturales y que por supuesto no tienen nada que ver con el lenguaje, no por el hecho de que alguien hable griego, hebreo, latín, español, inglés. Es cierto que tienen palabras distintas, es cierto que conciben ciertos elementos sociales distintos, pero no por eso viven en realidades distintas, como afirman incluso algunos posmodernistas. Otro de los elementos, y es uno de los que a mí quizás más me causan tirria por la forma en que se emplea, no por su fundamento primario, y es el constructivismo. El constructivismo que se ha aplicado a la psicología, a la educación, y en fin, a una cantidad de sistemas y de cosas, es muy interesante y es muy valioso, pero decir o afirmar que la ciencia o que la sociedad genera su saber por una suerte de constructivismo y que la ciencia es el consenso, es el fruto del consenso social por construcción, es francamente una desfachatez. La ciencia no se trata de eso, no se trata de que todos nos pongamos de acuerdo para saber si la gravedad existe o no. Una comunidad científica puede estar apuntando a un lado de acuerdo a una teoría, pero un solo individuo, si encuentra y determina de una manera adecuada, y si sus experimentos son contrastados con otros, se vuelven a presentar, se ve que el diseño experimental está bien, perfectamente puede ayudar a transformar todo un paradigma. Y esto es interesante, ¿no? Porque contrario a lo que se piensa en las ciencias físicas, llamadas ciencias naturales en todas en general, o las ciencias biológicas, esos cambios, esos de paradigmas, en ciencias sociales hay quienes piensan que viven cambiando paradigmas como cambiarse de camisa, y eso no es así. Pero en ciencias naturales y en ciencias físicas esos cambios en realidad son mucho más lentos y no se dan todo el tiempo. Mucho de esto tiene que ver con la idea en que falsificaron por completo y dieron una pésima lectura a la gran obra de Thomas Kuhn, Las estructuras de las revoluciones científicas, haciendo o diciendo que Kuhn decía que no había verdades objetivas por el hecho de que había muchos elementos subjetivos que entraban en los científicos a ayudar a componer esas verdades o esos conceptos que luego se pasaban como verdad dentro de la ciencia. Y Kuhn nunca dijo eso en su obra. Lo que dice básicamente es que hay factores subjetivos que ayudan a tomar decisión
en el científico para la escogencia de determinados temas dentro de la ciencia. Es decir, que un científico como persona siempre tiene muchos valores subjetivos personales que lo llevan a escoger un tema, y eso pasa en la vida, pasa todo el tiempo. Pregúntenle a un científico qué lo motivó a aprender ciencia, qué lo motivó a investigar determinado tema. A un médico que dijo, yo tuve un familiar que yo quería mucho, muere él y yo decido en ese entonces comenzar a investigar sobre ese tema. Un físico que le dice, me impactó cuando alguien me llegó con un libro de ciencia ficción y yo quería saber qué hay en otros planetas o si existen extraterrestres. Entonces, todo eso son motivaciones subjetivas, pero eso no quiere decir que esas motivaciones subjetivas sean la verdad o que suplanten la verdad. Entonces ese constructivismo o querer resolver todo por esa famosa expresión de que esto es una construcción cultural es una desfachatez. Es una desfachatez de parte de aquellos que se dicen cientistas sociales, porque resuelven de una manera casi que con un eslogan algo totalmente complejo. Si el mismo posmodernista dice que hay una complejidad en los fenómenos y que por lo tanto eso no se puede reducir a un solo relato, pues debería tener en cuenta esa afirmación y darse cuenta que efectivamente los fenómenos son complejos, pero esa complejidad no quiere decir que no podamos conocerlo de una manera auténtica, o que nosotros construyamos esa realidad a partir de toda una serie de fuentes y que así se hace la verdad, o que así se hace la realidad de algo, cuando en verdad esto no tiene nada que ver. Un saludo a mi amiga Adriana, que va a ser invitada el próximo mes para que hablemos de un tema bien interesante, algo que tiene que ver con un país que a muchos nos gusta, y es el Japón. Espero que esté por aquí, la invito para eso, y un saludo enorme. Entonces les estaba diciendo que eso subyace también en el posmodernismo, la idea de que hay un constructivismo, ya sea epistémico, un constructivismo de orden incluso pedagógico, educativo, y también en el orden social. Pensar que todo es una construcción social, ¿no? Entonces la gente dice, ay, no, es que la heterosexualidad es una construcción social. ¿Qué está diciendo con eso? Pues lo mismo que podría uno decir de cualquier tipo de sexualidad, ¿ya? Lo mismo que uno podría decir de cualquier actividad. Un libro es una construcción social en términos tanto de su contenido como de su forma. Está el editor, está quien hace el papel, está quien hace todo, el quien lo transporta, etcétera, etcétera. O sea, eso no está diciendo mucho. Hay que entender cuando se expone la idea del constructivismo social, cuando nace, que responde y que no se puede extender a todos los fenómenos como muchos hacen, ¿no? Entonces el amor, no, una construcción social, entonces prefiero no amar y me deconstruyo, cuando en realidad se está muriendo ese celos y sus hormonas y su condición humana le está gritando otra cosa, y usted echándose un carreto contrario para poder sostener esa ideología que muchas veces por moda la gente sostiene. Otro de los elementos francamente que subyacen allí es el amor al irracionalismo. La irracionalidad no ha sido un asunto nuevo, no es un asunto que vino simplemente porque la ciencia nos ha defraudado y ha creado armas destructivas. La irracionalidad ha estado en todo momento y orden del día en los seres humanos. Y no basta incluso ser o decirse de cierta corriente filosófica para pensar que uno por ese hecho deja de ser irracional. La irracionalidad y el misticismo sin sentido han abordado cada momento en la etapa humana de diferentes maneras, pero en el posmodernismo se enquista de una manera especial, porque es una suerte de justificación para la mediocridad con que se han creado estos textos que por lo general no tienen cómo confirmar aquello que dicen de una manera tan tajante y casi que religiosa. El posmodernista que dice superar en su discurso, el discurso religioso, en realidad lo reproduce a través de un uso de metáforas que no sabe ni siquiera emplear, porque no los determina si son literales o si son realmente metáforas, y qué función cumplen esas cosas dentro de esos textos. Entonces, la racionalidad es uno de los elementos bien importantes, y yo sí echaría en buena medida
la culpa al posmodernismo que entró en las universidades en los años 70 en Estados Unidos, que es donde, bueno, finales de los años 70 donde se va cosiendo este asunto, en los 80 y 90 aquí en Latinoamérica, en buena medida esa falta de criterio y de crítica que gestó en muchos estudiantes, y para mí es una forma que llevó a que mucha gente desarrolle ideas como el terraplanismo y el miedo a la vacunación, porque no se comprende ni las cosas mínimas de ciencia para entender desde dónde se debe, pues, relacionarse con el mundo y cómo comprenderlo. Esto va muy de la mano con otro de los elementos que subyacen en el posmodernismo, y es el nihilismo, esa idea de que no vale nada, de que ya no hay ningún sentido en la vida y que mejor echémonos a dormir y apague y vámonos, porque esto es una desgracia. Esa falta de talante, esa falta de ímpetu, la hemos heredado mucho, viene muy amarrada al irracionalismo, pero ese nihilismo que no tiene que ver, contrario a lo que muchos piensan, con Nietzsche. Yo no sé por qué lo atan mucho con Nietzsche, y es... Sí, Nietzsche es un filósofo de la potencia, de la necesidad de volver a la voluntad de poder hacer algo, y de si bien puede ser que algo no tenga sentido, crear sentidos. De hecho, el superhombre de Nietzsche es un hombre que crea sentido para la posteridad, que hace que resurja el valor de querer ser y de permanecer en el mundo y de afirmarse en él, afirmarse con valores nuevos, potentes, que no cansen el espíritu. Entonces, ese nihilismo que algunos quieren coger y tomar incluso de fuentes budistas, y que no tienen nada que ver con la vacuidad que Buda nos habla, porque la vacuidad de Buda, del budismo, es la vacuidad donde el vacío no es un vacío existencial por falta de algo, sino es un vacío en el que precisamente las cosas no nos controlan porque no les damos una condición especial a ellas. Pero eso no quiere decir a la vez que no sepamos integrarnos o relacionarnos con ellos. Buda, aunque alcanza la iluminación, un personaje que también trataré en algún momento, aunque alcanza la iluminación en vida, llega al nirvana, que es la cesación de todo deseo y de todo sentido. Cuando llega otra vez al mundo, se relaciona perfectamente con él, y se relaciona de una manera ética, que es, me parece, la otra gran ausente dentro del posmodernismo, y es que no hay ningún autor dentro del posmodernismo que llevara a pensar en una vivencia ética a pesar de las descripciones que hacían del mundo contemporáneo. Porque si en algo, y en eso sí he de reconocer el valor que tienen los autores posmodernistas, es que son unos grandes descriptores de las condiciones, de lo que está sucediendo, pero no hacen más. Es una pedacería de frases muy bien, hay veces desarrolladas, pero que no tienen una conexión una con otra, y que en últimas no proponen un ideario ético, como sí lo hizo, incluso contrario, y por eso me gusta más que incluso el mismo Jacques Derrida, sí lo hizo su maestro Emmanuel Levinas, que si bien tiene una profunda crítica a la filosofía occidental, él sabe que la salida hacia esas visiones metafísicas son de corte ético, y estos autores no lo hacen, no proponen nada. Eso también alimentó otro de los elementos del posmodernismo, y es que eso hace la creciente en la actualidad, hace que nosotros tengamos una creciente relación con las distopías y le tengamos tanto miedo a las utopías. Constantemente, a veces yo cuento mis ideas a las personas: vea, me gustaría que la sociedad fuera así, me gustaría que hiciéramos esto, y por qué nuestra ciudad no se vuelve así y así. Y la gente a veces me escucha y me dice: no, imposible, no se puede, no, eso es utópico. Y por ahí tengo un video en mi canal donde hablo un poco del origen de las utopías, y digo que esa palabra, decir que algo es una utopía, se ha vuelto la disculpa para no hacer los cambios necesarios en nuestra sociedad. No se puede porque es una utopía. En realidad sí se puede, y la muestra está, la prueba está, que nosotros los seres humanos organizamos mundiales y organizamos olimpiadas, organizamos proyectos grandes, y ahí sí los logramos, y lo logramos porque en algún momento tanto el mundial de fútbol con las olimpiadas eran utopías. ¿Cómo así que reunir deportistas de todos los lugares del mundo para que vayan cada 4 años a una ciudad a jugar entre ellos? ¡Qué locura! Y se hizo.
Qué locura hacer un mundial de fútbol. El fútbol no importa, eso no vale, es un deporte para ingleses, italianos y pare contra. No, y se hizo porque fue encontrando vínculos, fue encontrando relaciones. Entonces vemos que nos hemos impedido todo porque amamos más lo distópico. Nos parece más fácil caer en el mundo de Mad Max y estar presa de los robots de Terminator que imaginarnos un mundo bueno. Y no es el mundo feliz de Huxley, es el mundo donde nosotros podamos establecer de manera adecuada, propicia, brillante, una vida para todos. Y no es tan difícil en realidad. Me parece que le hemos dado mucho valor a las distopías y no consideramos el valor que la utopía tiene en la conciencia de nosotros, inclusive de la niñez, porque precisamente nos han coartado las preguntas y el saber y las soluciones que desde la niñez nosotros podemos sugerir. Un saludo a Ashley, que acaba de llegar. Ashley, yo te había visto ya creo por aquí, pero creo que hace rato no aparecías. Bueno, un saludo muy grande. Y eso nos lleva a otro de los elementos, y es que si algo ha sabido explotar la posmodernidad, es una fiebre por el identitarismo, esa fiebre por usted tiene que identificarse con algo, pero al punto de cada vez atomizarse más y de esa manera segregar. Y precisamente eso que llaman pequeños relatos, que hay que y es cierto, hay que tenerlos en cuenta, no digo que no hay que desconocerlo, pero en últimas nos termina volviendo ese discurso una serie de mónadas aisladas, donde incluso por darnos valor tan exageradamente al individuo, a cada uno, no nos comunicamos con los demás, no tenemos relación con los demás y le tenemos miedo a los grandes relatos. No entiendo cómo hasta el día de hoy incluso muy gran parte de la izquierda se tragó el discurso posmodernista, que para mí es, como lo he dicho en otras ocasiones, es simplemente una forma velada del pensamiento reaccionario para entrar y contaminar las posiciones libertarias que los seres humanos debemos tener. Y digo debemos tener porque el libertarismo, que no tiene que ver con la libertad ni con el libertinaje, tiene que ver con esa posición de mejorar y ir siempre más allá de nuestras condiciones actuales, porque podemos mejorar. Y ojo, porque esto ha llevado, incluso ese identitarismo falso, ha llevado a versiones muy conservadoras que incluso ha llegado a nuestros pueblos indígenas, ha llegado a los jóvenes, ha llegado a una cantidad de grupos e instituciones que quieren conservar y mantener cosas que no solamente, no es el hecho de que sean del pasado, porque hay cosas del pasado que sirven mucho, sino que en últimas pensamos que eso constituye las condiciones de ser parte de ese pueblo, de ese movimiento. Y eso es totalmente falso. Los pueblos, las costumbres, las tradiciones pueden cambiar, pueden transformarse, pueden relacionarse, pueden convivir y pueden mantener a la vez su identidad sin que esa identidad por eso se sienta agredida en el hecho de transversalizar conocimientos. Esto nos lleva a una cosa increíble y que en la práctica se ve, sobre todo en aquellas universidades que en las áreas de las ciencias sociales que han sido muy permeadas por el posmodernismo, muchos de los estudiantes no saben ni qué hacer luego de que salen. Y es porque hay un gran valor de la indefinición. Y eso implica que no se gestan horizontes. Entonces yo puedo ser todo, yo lo soy todo, yo no me encasilles, a mí no me digas soy esto porque tal vez sea otra cosa. Y esa indefinición que aparentemente es buena, en realidad es una trampa casi que mortal para las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque al no tener horizontes somos personas que abarcamos lo que tal vez le pueda llegar a pertenecer o a otros o que sea para otros. Al no tener horizontes no sabemos contenernos en nosotros mismos y saber aceptar lo que somos. Yo no voy a entrar en el debate ahora aquí de si yo no quiero ser hombre o ser mujer, pero me parece que detrás de eso y de la cantidad de géneros que hay, que no sé, de 30 géneros, 40 géneros, no sé cuántos habrá ahora, pero que en últimas, y esto va a sonar totalmente impopular y yo creo que ese es el objetivo
objetivo de este punto. En últimas, son disfraces que nosotros, hombres y mujeres, nos ponemos para acercarnos o alejarnos conforme a la volatilidad de nuestros sentimientos. Entonces, en realidad no queremos asumir lo que somos por miedo, porque si nos ponemos un límite, un horizonte, pensamos que nos estamos encapsulando, nos estamos encerrando. Hay muchas formas de encerrarse y precisamente no es por la definición. Una buena definición, y efectivamente las definiciones a veces encierran y capturan, pero una buena definición me da la posibilidad de relacionarme adecuadamente con los demás. Y me permite también no ser invasivo y ser protector del otro. Esto está muy amarrado a una cosa terrible que existe también en el posmodernismo, y es ese agnosticismo, y es que nada se puede conocer. Nada, todo es luminoso, todo es misterioso. Todo puede ser extraño. Hay un párrafo de Jean-François Lyotard que él escribió para una enciclopedia y me parece que da cuenta exacta de cómo se opera muchas veces en la mecánica, en un pensamiento que es bastante mecánico, aunque quiera presentarse como libre, el posmodernismo. Y lo voy a citar para desbaratarlo por completo, ¿no? Jean-François Lyotard dice, hablando del sueño, lo siguiente. Miren lo que dice, lo tengo aquí y cito. Dice, cada quien tiene la experiencia de sueño y sabe de qué hablamos cuando se trata de los sueños. Pero, ¿qué puede decirse de estos? ¿Qué puede hacerse? Y ojo, porque esas preguntas en realidad no tienen una función retórica, sino una función de ir introduciendo al lector hacia el tipo de respuesta que él solamente puede dar. Dice así, continúa, he aquí la cuestión, y aquí la paradoja. La experiencia del sueño es universal, lo sabemos, pero es la experiencia de una singularidad incomunicable en la que no pueden instaurarse las condiciones de objetividad sin destruir al mismo tiempo su objeto. Es frecuente que el contenido y el hecho mismo de haber soñado se nublen, se oculten, se olviden. La universalidad de la experiencia onírica debería permitir la comunicación y confrontación de sus contenidos, mientras que la singularidad de estos, su adhesión a la vida particular del durmiente, pero también el carácter único, extraña, imprevisible de las situaciones, las operaciones y los elementos que el sueño pone en juego, parecen prohibir la elaboración de algún código, de algún léxico o sintaxis que una vez establecido y aceptado nos permita comprender qué quiere decir tal sueño de tal manera en que comprendemos lo que significa un mensaje verbal formulado en una lengua conocida. Heráclito acostumbraba a decir que despiertos los hombres tienen solo un mundo en común, pero en el sueño cada uno se desvía hacia su singularidad. Y este párrafo, que puede ser muy llamativo y que puede deslumbrar a más de uno, si uno lo examina con cuidado, en realidad está atrapado en sus propias condiciones. Y es que uno quítele la palabra sueño y hable de la sociedad, ponga ahí la economía, ponga cualquier concepto, y ese es básicamente el credo del posmodernista, y es que nada se puede estudiar en últimas, que todo es irreductible a su propia condición. No se puede llevar más allá de su propia condición porque es un sistema complejo que no puede, no. Y resulta que eso es propiamente del agnosticismo. Los sueños, mientras Jean-François Lyotard escribía esto, cada vez más la ciencia del sueño avanzaba, mejoraba la forma de describir, se hacían procesos, se estaban comenzando a generar máquinas. El día de hoy, incluso estaba leyendo, ya hay un método fijo, seguro, que ya se estandarizó de todas las experiencias místicas que se habían ocurrido en el pasado, de cómo acercarse y producir sueños lúcidos y cómo se van a comenzar a estudiar cada vez más y mejor. No entiendo ese miedo en las ciencias sociales que, aferrados a este tipo de análisis, de estudios, no análisis de estudios o de declaraciones mejor, resuelven todos los fenómenos diciendo son irreductibles, no podemos hablar mejor o más de esto porque es algo misterioso. Eso es totalmente falso, las cosas, y además no por el hecho de que se estudien y se analicen se reducen, que eso es otra de las grandes mentiras, ¿no? Decir que la ciencia es, que las ciencias físicas o las ciencias biológicas se han vuelto muy
que han reducido mucho al objeto por el análisis, es falso. Al contrario, se ha conocido más. El cerebro se ha analizado cada vez más de una manera muy exacta y muy precisa, y eso no ha hecho que se reduzca su concepción. Por el contrario, se amplía, se conoce de una manera más exacta, se interioriza, y el mundo, cada vez ese cerebro se nos vuelve más grande, más fuerte, más poderoso. Y por eso temo mucho cuando las ciencias sociales no se acoplan a estos descubrimientos, no se arriesgan a producir unos, y le tienen miedo a la asertividad, le tienen miedo a poder generar procesos que transformen y revolucionen las ciencias. Lo venía diciendo ahora, me parece que es una cobardía intelectual, que ciertos sectores de la izquierda tomaron del posmodernismo y asumieron eso como un discurso válido, y le teman a cosas, a palabras tan valiosas como la de emancipación. Los seres humanos tenemos que aprender a emanciparnos, no solamente del capitalista, no solamente del tirano, que es válido hacerlo, sino que tenemos que también emanciparnos de nuestras condiciones, que nos están subyugando a ser tan mediocres intelectualmente, que nos están llevando a que nos empobrezcamos nuestras vidas en una cotidianidad paupérrima, en una cotidianidad donde todos estamos muertos de miedo por deberle al banco, porque estamos asfixiados de no solamente de deudas, sino también de afanes personales, de desilusiones, de falta de poder acceder a lo que queremos. La emancipación es una palabra importantísima, pero como es un gran relato, y esa es la disculpa para no hacer, para no enfrentarnos, entonces lo asumimos como una verdad. Entonces, todo este tipo de cosas que la posmodernidad ha traído, y que que reflejan la forma, esa epísteme con la que inician a conocer todo, desde dónde parten a generar su conocimiento o lo que pretende ser, es simplemente el reverbero y el rebullir de una cantidad de cobardes intelectuales que no han hecho sino extender de una manera pretenciosa, que es lo peor, porque lo mostraba muy bien al inicio este pequeño fragmento de Los Simpson. Lo único que han hecho, a pesar de que querían declararle una guerra a la discriminación y a las jerarquías, lo que han hecho es jerarquizar aún más, y de una manera bastante arribista, bastante fuerte y agresiva, a aquellos que no entienden o que no están de acuerdo con esto. Entonces gestaron otra élite, una élite de corte intelectual que muchas veces me tocó sufrirla en la universidad, y ver cómo excluían a otros simplemente por el hecho de no pensar o de no asumir esa jeringonza o esa forma de pensar. Entonces uno se oponía a estas ideas, entonces era positivista, uno se oponía a estas ideas, entonces ya era, incluso podía ser tildado de facho, y en realidad allí estaban los que en últimas estaban, los que se paraban dentro de eso con estas ideas, en realidad estaban gestando una élite. Por eso me llama mucho la atención en ese pedazo que mostré de Los Simpson al principio, como Moe intentando modernizar y cambiar, posmodernizar su taberna, su bar, termina volviéndolo todo totalmente distinto, y termina excluyendo en últimas a quienes fueron toda la vida los que realmente lo mantuvieron, a sus clientes fieles, ¿no? Porque pues ya no hacen parte del nivel de arte, de lo que ellos están vendiendo, de la moda y del estilo que querían, que él quería representar. Entonces, junto a todo eso, el posmodernismo ha traído irracionalidad al mundo. Las universidades, como lo decía, yo encuentro muchas veces estudiantes que salen de las facultades de sociología, de antropología, que salen con incertidumbres al mundo, que salen con la incapacidad de decidir, que le tienen miedo a enfrentarse a la verdad, porque piensan que es tiránica, cuando la verdad nunca puede ser tiránica, cuando la verdad en realidad es esclarecedora. Y consiste no en alcanzar, atención, y eso lo digo casi que tajantemente, no en alcanzar una declaración
que me ilumine el resto de la vida, sino en saber que yo estoy encaminado en conseguir y en esclarecer mi proyecto de qué es lo que yo quiero ser. La verdad no consiste en imponer, la verdad consiste en liberar, en generar procesos donde la mente se encuentre de manera tranquila y desarrollada, que pueda expresarse de una manera confiada. Pero eso no implica precisamente ser irracional. Eso no implica caer en otra de las grandes cosas que ha traído la posmodernidad, y es la paranoia y la conspiranoia. Yo, si bien ya lo aclaré, y Foucault no es un autor posmoderno, porque él inicia, él también es un autor postestructuralista, pero que va a alimentar a los posmodernos y que ellos van a basarse mucho en la obra de él, muchas veces tergiversándola, otras veces adaptándola, y otras veces siguiéndola al pie de la letra, pero en realidad el mundo no es tan panóptico. Hay muchas fallas, fugas dentro de los procesos de poder y de los imperios. Hay mucha deficiencia, porque en últimas esto no se trata de seres reptilianos ultrapoderosos dominados por los arcontes intergalácticos que manejan a los masones y a los Illuminati aquí en la Tierra, sino que se trata de seres humanos que fallamos, que tenemos más o menor poder en relación a nuestra capacidad adquisitiva y a nuestra influencia, y han hecho que muchas personas desarrollen una desconfianza hacia lo que pueden hacer con el mundo, y a su vez una impotencia y también una desidia y unas ganas de no hacer, que a mí también me llega, no por ser conspiranoico, sino por ver la situación del mundo. Pero ¿se puede cambiar las cosas? Claro que se puede, pero no se van a hacerlo desde un pensamiento posmodernista. Esto implica también uno de los grandes defectos, y que es parte incluso de su epísteme, es esa idea de que la realidad se analiza como si se analizara una narrativa. Tal vez esto llega de una teoría que a mí personalmente me gusta mucho en antropología, y desde ahí tal vez es que nace, y es el del estructuralismo. Autores como Foucault, que es postestructuralista, ojo, que no, se definían en oposición a lo que había acontecido en términos teóricos. Sí, me parece magnífico lo que hace Lévi-Strauss, pero pues, por supuesto tiene unas fallas, muchas fallas, pero él mismo lo aceptaba como parte de un análisis de las narrativas y las míticas. El gran asunto es que el postestructuralismo quiere llevar esto a un modelo de análisis de la realidad misma, y francamente el día a día no es un texto, no es un libro. Yo no puedo analizar la realidad como analizo una novela, y no por el hecho de que no hayan elementos parejos. Por supuesto que la novela tiene que tener elementos de la realidad y también de la ficción, pero yo no me voy a una novela precisamente, o cualquier lector no se va para seguir extendiendo la realidad, va para entender otra cosa que está más allá. Y los elementos, para eso está la hermenéutica, una hermenéutica oficiosa que también fue mal empleada por los posmodernistas. Una buena hermenéutica me lleva a entender los estratos que tiene un texto, pero también los límites que tiene, ¿ya? Y cómo debo yo aplicarlos y cómo debo yo entenderlo. Esto también va a llevar y va a estar muy encadenado con algo que también me parece que es bastante cuestionable, y es esa tendencia tan antioccidental. Todo lo de Occidente es malo, todo lo de Occidente es pésimo, eso es lo peor, somos los opresores. Entonces, no se trata de eso. Hoy lo decía en un comentario en el WhatsApp, decía que un mes atrás quejándose de Cristóbal Colón y del 12 de octubre y todo lo que vino, pero un mes después cantando villancicos. O sea, ¿qué coherencia hay en eso? Ninguna, ¿no? Ninguna, porque no sé, la gente no se da cuenta que los mismos que me impusieron esa religión, o que me impusieron esa colonia, son los mismos que trajeron los villancicos, y la gente está feliz. Si son tan consecuentes, ¿por qué no dejan de cantarlos? No lo van a hacer porque no solamente no caen en cuenta, sino porque la vida misma es así. Es el momento, es la época, y la gente se deja arrastrar por eso, y no está mal, no estoy denunciándolo como algo negativo. Estoy simplemente diciendo que no hay concordancia, y que la gente es selectiva en sus odios y en sus amores y en sus pasiones.
simplemente sin saber muchas veces, odian a Colón, odian a los colonistas, pero no saben eso, no saben qué es lo que pasó en esa historia, no conocen, no investigan, porque otro de los grandes problemas de la posmodernidad es que es plenamente antehistórica y se ha quedado en el presente y no reconoce de dónde venimos. Incluso esas historias simplemente las consideran una narrativa que fue producida por un gran poder, que es la que determinó qué era verdad y qué no, cuando en realidad no es cierto que son los grandes poderes los que han hecho la historia. Prueba es que precisamente a lo largo de los siglos muchos pueblos que fueron oprimidos sobrevivieron y ellos también contaron la historia donde oprimieron y fueron opresores también. ¿Ya? Entonces, es también una forma, especialmente en América Latina, de darle una suerte de tratar de manera muy condescendiente a nuestras poblaciones indígenas, como si estas fueran las pobrecitas y tonticas y buenas que fueron sometidas simplemente porque eran las más pobres, las más... Los indígenas, como cualquier grupo humano de cualquier pueblo, fueron seres humanos en el sentido de que también hicieron tiranía, también oprimieron, pero también como personas hicieron muchos avances, que es lo que hay que reconocer y que es lo que hay que rescatar. Pero toda esta tendencia antioccidental es bastante cuestionable, porque ni Occidente es el gran malo, ni es el gran terrible de toda esta historia. Por supuesto, hay muchas cosas que hay que criticar y hay que criticarlas con juicio y conciencia, no simplemente con declaraciones ideológicas con las cuales saltamos cada vez a definir esto. Bueno, un saludo a Irene, de hace rato no te veía, prima por acá, un saludo enorme y bueno, si bien ya llegaste un poco tarde porque ya estoy a finalizar, no te dejaré sin un tipo de resumen. ¿Vale? Bueno, entonces, en últimas, esta crítica que yo vine haciendo contrastar entre los valores modernos y posmodernos es para darle un sí no tanto a la modernidad y no simplemente un no tajante a la posmodernidad, sino es para saber que nosotros no podemos cargarnos de ideas que porque simplemente se presenten de manera novedosa o que se presenten a sí mismo como de valor libertario o entendiendo mucho el presente y sobre todo contradiciendo o contraviniendo a estos grandes valores, estas grandes narrativas tiránicas, no por eso deja de ser esto algo cuestionable, algo que debemos nosotros revalorar y que ha fundado muchas veces nuestras políticas y nuestras ideas y que insiste sobre todo en generar no tanto una lucha de clases como Marx. Paréntesis, un día voy a hablar del tema de Marx también, otro de los grandes malentendidos que se han dado, porque no es un asunto solamente de lucha de clases. De hecho, el mismo Marx y Engels, no contrario a lo que creen incluso los propios de izquierda y mucho más por supuesto los de derecha, no hacían tanto énfasis en la lucha de clases como muchos piensan. Y no es como dicen algunos autores como Márquez o Laje en YouTube, y mucha gente de manera borrega les cree que hay un posmodernismo marxista. El posmodernismo fue antimarxista, que empleara ciertas categorías como empleó de la derecha también y ciertos valores de Marx no indica que continuaran con su método, al contrario, es un método totalmente anticientífico y aunque a algunos les suene aquí raro, el marxismo en principio es un método científico de cómo entender efectivamente las transformaciones sociales. ¿Ya? Que por supuesto puede recibir o no sus ajustes y puede tener o no una tendencia política que fue la que optaron muchos gobiernos. Eso es otra cosa. Pero en principio es una metodología para entender el desarrollo de una sociedad, de cómo se expresan ciertas contradicciones y tendencias, una de las cuales es la lucha de clases, pero no necesariamente tiene que darse en todo momento. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que
Hay un serio contraste entre estas dos épocas, dirían los posmodernistas, esto para ir terminando y concluyendo, y ellos optaron siempre por aquella en la que se alejan de los valores de la modernidad, pensando que ellos habían fallado por el hecho de que se habían presentado cosas graves dentro del marco de comprensión de la racionalidad. Pero atención, y noticia para los posmodernistas, en realidad en los años, en la mitad del siglo XX o a principios del siglo XX, cuando está iniciando la Primera y luego desarrollándose la Segunda Guerra Mundial, en realidad lo que se llama la ilustración, el proceso del razonamiento, no había llegado por completo a todas las instancias. De hecho, los primeros que fueron salvo el caso pésimo y absurdo de un filósofo despreciable y que hace gran parte del pensamiento posmodernista, que es Martin Heidegger, que fue un filósofo que no solo tiene una filosofía confusa y francamente deleznable y olvidable, sino que además fue un filósofo que le dio un sí acérrimo a aceptar el nazismo dentro de su universidad y a darle la bienvenida, cosa totalmente despreciable. Pero el punto es que muchos valiéndose de Heidegger, incluso un gran filósofo como Derrida, no sé por qué admiraba tanto a Heidegger, y el mismo Manuel Levinas, pero él se separa rápidamente del pensamiento de él. El punto es que incluso aceptando estas críticas que se le hicieron a la ilustración y a la modernidad, los posmodernistas no ofrecen nada, sino nada más que una descripción de nuestras condiciones, y en realidad no necesitamos más de eso, no solo por el hecho de ser evidentes, sino porque son ellas de las que hay que salir, y hay que salir de una manera, hay que salir con ciencia, no porque la ciencia haya sido mala, al contrario, es porque se operativizó y se empleó simplemente para las funciones y las intenciones imperialistas de dos potencias mundiales. Pero en la ciencia, el proyecto de la ilustración sigue siendo un fracaso, no porque él sea un fracaso, sino porque precisamente es el que menos se quiere llevar a las poblaciones, es el que no quiere hacer que la gente entienda que la ciencia es la manera de entender de la mejor manera. No es el único conocimiento, yo también diría eso, pero es la mejor manera de comprender cuál es la realidad de nuestro mundo y cómo opera, ¿ya? Y no puede ser esto el producto de unas solas potencias y de unas solas universidades. Nosotros vivimos en un mundo que es totalmente contrario a la ilustración, un mundo donde las universidades más prestigiosas cuestan millones para mantenerse, y eso es otro tema que algún día hablaré, mi crítica al sistema educativo, especialmente el universitario, el cual le quiero dar con peor que lo que le di al posmodernismo. Un sistema costosísimo donde la gente no puede aprender. Nosotros deberíamos tener campesinos que deberían aprender de genética, que deberían estar aprendiendo de los mejores botánicos, que deberían estar aprendiendo de especies, de los mejores sistemas de agricultura que existen en el mundo, pero nosotros no, nos estamos atando a unas visiones costumbristas que el posmodernismo ayudó a sustentar y a mantener, y sobre todo porque esto fue la visión cómoda que desde las universidades extendieron incluso a los procesos del Estado para que estos se salvaran de ayudar a las poblaciones y salieran con respuestas como soluciones endógenas. Ay, solucionenlo ustedes con su saber endógeno. Hombre, caramba, si hay pueblos que no pueden hacerlo porque no solo no tienen ni siquiera ya sus sabios, o porque los mataron, o porque sencilla y llanamente esa sabiduría no puede dar pie con el problema actual, porque ya no es un problema que sus antepasados trataron, son problemas nuevos. Un ejemplo de ello es el calentamiento global. Nosotros es un problema que no lo vamos a solucionar solamente con el saber de los indígenas. Claro que lo necesitamos, pero necesitamos la ciencia occidental, pero necesitamos el conocimiento de las personas en Oriente, y también quitar muchas cosas. Hay gente que por tradición en Oriente sigue matando elefantes y buscan el marfil simplemente para hacer imágenes de Buda o de la Virgen. Eso hay que acabarlo, punto. No importa que sea tradicional. En fin, este tipo de cosas ha llevado a que en buena medida
no puedo echarle la culpa a todos en absoluto, pero se haya generado y digamos desde las universidades, especialmente en el área de las ciencias sociales, donde debería fortalecerse para que la misma sociedad que invierte dentro de estas universidades y que entrega a sus hijos para que sean educados en ellas, entreguen a gente y estudiantes con esperanza, sin miedo, con capacidad de transformar el mundo para bien, para desarrollar las cosas cada vez mejor. Y no lo hemos hecho. Pero es la tarea, pienso yo, de los docentes que quedamos, declarar y señalar a este tipo de filosofías como un fraude absoluto y como algo que no solamente debe ser superado, sino que además tiene que enmendarse eso para que no si sigan desarrollando estudiantes que sigan presentándose dentro de este marco de concepción del mundo. Un saludo a Fabián. Bueno, ya íbamos acabando, pero aquí estuvimos hablando de otra crítica al posmodernismo. Hay muchos autores que ya lo han hecho. Les recomiendo, simple y llanamente, no puedo demorarme más, pero les recomiendo mucho el texto, dos textos, el que ya les mencioné, el escándalo, todo sobre el escándalo Zócal especialmente en el libro Las imposturas intelectuales, y un texto muy pequeño de Stephen Katz llamado Cómo hablar y escribir en posmoderno, para que se rían un rato de las cosas a las que llegan. Bueno, muy buenas noches, nos veremos la próxima semana. Vamos a trabajar un tema de ciencia, pero yo diría que un tipo de epistemología inversa, examinar aquellas teorías que fallaron. Y uno puede aprender muchísimo. La gente que piensa que aquellos que nos gusta la ciencia siempre vivimos diciendo que no, que la ciencia lo dice todo, lo sabe todo y lo resuelve todo. No, no es así. Hola Fabián, sí, gracias. Un saludo enorme. Y todos los que piensan que nosotros decimos eso, en realidad no. La ciencia ha tenido muchos fallos y eso no es malo. Y vamos a hablar de casos muy, muy puntuales, donde muchas teorías que funcionaron durante un tiempo dejaron de hacerlo y fallaron por una cantidad de cosas y de errores, pero eso es lo interesante, aprender de ellas, y la ciencia aprende mucho de eso, y esa historia de los fallos es una historia que nosotros debemos tener en cuenta para ver cómo la ciencia misma se autocorrige. Entonces vamos a ver algo que un poco nos va a contrastar, y la siguiente semana, para contrastar aún más esto, voy a hablar de un tema bien esotérico. A mí me gusta trabajar todo tipo de temas y no por el hecho de que me guste la filosofía y la ciencia me excluyo de tratar temas como el que voy a ver la última semana, y es sobre el tarot. Voy a explorar la simbología, los elementos básicos, de qué se trata, un poco sobre su origen, porque es bastante oscuro, pero y digo oscuro no para que le tenga alguien miedo de que estoy hablando de algo tenebroso, no estoy hablando de que es difícil encontrar los orígenes del tarot, pero lo más bonito de todo eso es la simbología. ¿Qué hay allí? ¿Por qué se inscribió así? ¿Y cuál es el papel que juega en nosotros eso de estar jugando con naipes? Cada vez que yo veo o veía, no sé, a ciertos jóvenes jugando con carticas así fuera de Yu-Gi-Oh! O de Dragon Ball, me recuerda ese afán, ese gusto de nosotros, especialmente en la juventud, pero que también se extiende de las cartomancias y de guardar naipes y de guardar esto. Bueno, un saludo. Nos vemos la próxima semana con En Recuerdo de Teorías Olvidadas. Ahí vamos a hablar de eso. Un saludo muy grande.